Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Bueno, el Congreso mexicano, como sabemos, tuvo una sesión extraordinaria que se prolongó durante varios días, en donde básicamente hizo unas reformas para cambiar el diseño, básicamente volver al pasado y, como sabemos, restaurar también el sistema político cerrado que ya tuvimos, por cierto, antes. Hay algunos rubros que vale la pena, desde luego, realizar de una manera muy breve, que tienen que ver, por ejemplo, con la inseguridad en el sentido de lo que atañe al cambio, por ejemplo, no solamente de enfoque, sino la necesidad que tiene las personas en concreto para que de inmediato sientan, digamos, un cuidado en términos de la política pública que ponga en marcha la administración. Y al final esas instancias también, del otro lado, si lo vemos, queda en una suerte de vacío, porque se puede decir que ya prácticamente todo el espectro de la seguridad pues está en manos de la élite militar. Bajo esa consideración, pues hay más preguntas que respuestas sobre el sentido, el alcance de la política de seguridad, algunos dirán de inseguridad, que tiene que ver justamente con el nombramiento. Muchas preguntas: ¿cómo estarán, por ejemplo, los nombramientos de autoridades estatales? ¿Con qué bases de datos confiables estarán trabajando, si es que cabe esa expresión? Y además también si esa base de datos, por ejemplo, será confiable a la luz de los muchísimos desaparecidos. Hay que acordarse que a medida que bajan los índices para la Secretaría de Gobernación de los asesinatos, también suben los indicadores de los desaparecidos, por ejemplo, que también genera mucha suspicacia. Está también el tema de la geolocalización generalizada. ¿Qué hay con esa cuestión? La pregunta sigue, desde luego, en el aire, porque no está aclarada, y al final del camino lo cierto es que el Poder Judicial ya estará en manos de un solo actor político. Y también, por el otro lado, las iniciativas que fueron aprobadas son las que terminan fortaleciendo un Estado autocrático, básicamente la suerte de una anarquía, es decir, todo lo que se hace fuera del derecho, pero que no tiene un conductor de ese proceso que tenga una solvencia para justamente llevar a cabo, para conducir ese proceso, así sea de un sistema cerrado como lo está planteando el gobierno de Morena. Y todo ello está también generando otras suerte de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gran pregunta de lo que significa, por ejemplo, volver al pasado es controlarlo. Decía Orwell desde 1984 que cuando se controla el pasado es posible controlar el futuro. Bajo esos mismos términos, digamos, la gran problemática de las telecomunicaciones es, por ejemplo, que va a haber muchas presiones, para considerar únicamente un rubro, muchísimas presiones sobre los contenidos en medios de comunicación, en radio y en televisión de manera particular. Por ejemplo, la circunstancia también que tiene que ver con la gran reforma que es así, cocinándose todavía, pero que sería una gran reforma en el sentido de ir otra vez hacia atrás, que sería el rubro electoral, para restablecer el diseño que el gobierno necesita para terminar justamente de cuajar un modelo que ya tuvimos, por cierto, de elecciones que no son abiertas desde la Secretaría de Gobernación. Ahora el pretexto es que se llama desde el oficialismo que no tiene austeridad del Instituto Nacional Electoral, que es una retórica, una narrativa que conocemos, para después terminar de cuajar ese proyecto, que tiene que ver básicamente con que el Estado pueda restaurar ese modelo de democracia, si se puede llamar así, el que tuvimos antes de 1989, que básicamente fue un modelo rentable para el gobierno en turno, en donde básicamente las elecciones sí son periódicas, pero ya no son libres, ya no son auténticas, porque la autoridad electoral, justamente esos 30 años que se tardó, por lo menos, de cambiar el diseño, la constitución, las leyes, es lo que se tardó ahora para que tenga esa categoría de ser una elección auténtica, en donde sea creíble y donde la legitimidad puede entenderse no solamente porque la legalidad está presente, es decir, se respetaron las reglas del juego, sino que también la legitimidad, una vez que la obtuvo el ganador, cuando el perdedor lo aceptó. Y bajo esa consideración también hay que decir que
es una, digamos, un salto hacia atrás la parte de la democracia electoral, porque implica, en otras palabras, que donde ese libro de Vida y Muerte de la Democracia lo pone muy bien, que es básicamente el proceso de México, donde hay una estela en donde la democracia ya tenía muy poca o muy baja calidad. Ahora se suma la apatía de la sociedad, que es lo que también privó en muchos procesos del 24, y qué decir de eso que llamaron elección judicial del año 25, con lo cual esa concreción de vida y muerte de la democracia es vigente, porque allá donde hubo esa democracia, y también por desgracia donde murió esa democracia, es que hubo sin duda sociedades apáticas, Teodoro.